Buenas noches, doctor Pajuelo. Buenas noches, cada uno de mis compañeros presentes que están viendo este video de resumen del tema que es criminología de la corrupción de funcionarios, en el cual que tiene como integrantes al grupo número 2, conformados por Apaza Flores Hernán Agustilario, por Condori Liz Lisset, Álvarez Romero Yojandra, Rodríguez Chávez, Juan Alberto, Alave Guanacune Yané Raquel y Juárez Soto Merry Manuel. Siguiendo rápidamente con la exposición, daremos a conocer lo que es la noción de la corrupción en funcionarios. Es totalmente evidente que en más de una ocasión se ha visto a altos funcionarios públicos y poderosos políticos ligados a diversos actos de corrupción, derramando lágrimas y jurando por su inocencia. Ellos, en reiteradas oportunidades, señalan que no han cometido ningún delito y que simplemente se han limitado a gestionar intereses, representar a sus clientes o a realizar prácticas comunes y aceptadas socialmente. La pregunta del millón y que nos interesa a nosotros es que en criminología, ¿qué significado tienen estas reacciones? Bueno, a veces para responder una pregunta se tiene que responder otra, y sería que, ¿qué entendemos por corrupción? Cabe recalcar y mencionar que la corrupción supone que el titular de un poder o poderes realiza una cesión a favor de un representante, y este mismo utiliza las facultades cedidas con el objetivo de satisfacer intereses distintos a los del titular. También tenemos que, en lo particular, la corrupción en el sector público se produce cuando alguien utiliza el poder público que le ha sido conferido por la sociedad para satisfacer este último, que viene siendo intereses, de manera contraria al rol prestacional. En este mismo se puede diferenciar dos caminos, en el cual estamos tipos y clases. Ahora bien, la corrupción abarca comportamientos de distinta fenomenología, siendo posible el reconocimiento, como ya dije, de tipos y clases. La primera viene siendo la pequeña corrupción y la segunda viene siendo la gran. Siguiendo con la exposición en los factores. En el caso específico de la pequeña corrupción, la inestabilidad y fragilidad laboral juegan un rol totalmente importante. En este mismo es que la corrupción de los funcionarios públicos mal remunerados se transforma en una estrategia adaptativa. Los motivos que llevan a un alto funcionario público o a un político poderoso a cometer actos de corrupción, justamente en este escenario cobra valor el concepto de delitos de cuello blanco desarrollado por el criminólogo Edwin Sutherland, en el cual él nos dice, nos menciona, nos recalca y nos da a conocer tajantemente que estos delitos tienen las siguientes características. Primero, presentan una alta probabilidad de reincidencia. Segundo, su incidencia es mayor a la que muestran las cifras oficiales. Tercero, los delincuentes de cuello blanco no pierden generalmente sus estatus y también sus contactos. Cuarto, los delincuentes de cuello blanco consideran a la ley como un elemento que entorpece y enlentece sus negocios. Y quinto y último, es que la autopercepción del delincuente de cuello blanco y de la percepción que tiene la sociedad de él no es la misma que la de un delincuente común. Así es que Sutherland reconoce que los criminales de cuello blanco no se ven como delincuentes, sino como simples infractores de la norma, y es que es el tipo de delincuentes son vistos por la sociedad como hombres de negocios y ciudadanos respetables. Bueno, continuando con la exposición, vamos a explicar un poco la corrupción en la función pública. Cuando hablamos ya de corrupción, estamos hablando de una desviación del poder para satisfacer sus propios intereses. Bueno, ya cuando hablamos de la corrupción, desde mi punto de vista, para mí afecta mucho al sector público, ya que perjudica a más personas.
Y bueno, entendemos por función pública como toda actividad temporal o permanente realizada por una persona en nombre de las entidades públicas, es decir, en nombre del Estado. Entonces, corrupción es el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o grupos. Involucra explícitamente el poder y la política, al sector público y el privado, y se afecta en políticas, instituciones y en el progreso del país. En el libro de la historia de la corrupción en el Perú, de Alberto Quiroz, nos explica que la corrupción no solo es un fenómeno variado y amplio, ya que no solamente implica el saqueo de recursos públicos, sino también implica el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y mala designación de fondos, y desde mi punto de vista, que es el más perjudicial o el que más se ha visto, es el financiamiento ilegal a partidos políticos. Y es ahí que hablamos de grupos. En el caso del funcionario, hablamos que es una persona que trabaja al servicio del Estado. Entonces podemos decir que la corrupción en la función pública implica personas que sirven al Estado, que abusan de este poder para satisfacer necesidades propias o de ciertos grupos. Delitos contra la administración pública. En el caso del peculado se encuentra en nuestro Código Penal en el artículo 387. Este habla de que nuestro ordenamiento jurídico sanciona al funcionario y al servidor. Esto es exclusivamente para estas personas que sirven al Estado. Podemos entender que es una apropiación indebida de dinero perteneciente al Estado, cometida por este caso por el servidor o el funcionario público. En el caso del cohecho hablamos de soborno. El delito de cohecho es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Entonces, en esto no hablamos directamente que el funcionario utilice el dinero, ¿no? Sino hablamos de que ese funcionario usa el dinero para dárselo, digamos, a otra persona para ganarse un favor o algo así, algo parecido. Elementos de la corrupción. Tenemos los comportamientos y los involucrados. En el caso de tenemos la acción, que es la intención, o sea, ya sabiendo esto, lo cometes. La omisión, hablamos de si una persona o un funcionario sabe que alguien más está obviamente cometiendo esto y lo ignora o no lo denuncia. La instigación es el provocar y el incitar que obviamente se cometan esos actos. En el caso de los involucrados, obviamente en nuestro tema hablamos de los funcionarios públicos, pero también están involucrados empresarios, miembros de organizaciones o individuos de la población. Bueno, eso sería todo por esta parte. Vamos a hablar sobre la estadística de los procesos penales por delitos de corrupción en el Perú. Vamos a tocar a dos instituciones. El primero es el Poder Judicial. Si bien no existe una metodología directa, es decir, con ciertos parámetros, vamos a tomar una encuesta que se dio en el año 2016 y año 2017, que es una de las últimas, en donde nos dice que durante el 15 de enero del año 2016 al 31 de agosto del 2017 se dieron 327 casos de delitos de corrupción. Esto solamente es en nuestro país, de los cuales 145 han sido concluidos y los otros 18.625 se encuentran en trámite. Y casos concluidos podemos decir que es un aproximado de 35, de los cuales esos fueron sentenciados con condena. De los casos de sentencia condenatoria fueron 35 y se dieron 15, fueron por conclusión anticipada y otros 20 fueron por juicio concluido. Ahora, como dato extra podemos decir que el Poder Judicial señala que 15 sentencias condenatorias por conclusión anticipada existe, y de los cuales 14 se impuso en pena suspendida. Existe solamente un caso que se impuso una pena efectiva. Por otro lado, uno de los delitos más que tuvieron mayor influencia es el delito de peculado. Y luego
Ese delito también nos da como que en relación a juicios concluidos, que son 20, que son 15 casos que se impuso en pena suspendida y otros 5 que se impuso en pena efectiva. Ahora vamos a tocar el Observatorio de la Procuraduría Anticorrupción. Bueno, esta institución se basa en que hace una especie de estadísticas cada cierto tiempo para ver qué tipo de actos de corrupción se comete con mayor fluidez. En esta vez le tocó al delito de peculado, que tiene como el primer lugar. Y el segundo viene a ser el tema de la colusión, ¿no? Que viene a ser el segundo punto. Si bien tenemos estos dos delitos, existe la posibilidad de que o básicamente haya más detrás de ellos, pero vamos a tomar solamente el peculado y la colusión.